quiero invitarla a que pueda abrir su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Quiero leer varios versículos acá de este libro y que el día de hoy podamos encontrarnos con la palabra del Señor. Para mí siempre es un privilegio poder compartir su palabra, sabiendo que ella es viva y eficaz y tiene el poder transformador. Hay mucha gente que dice que la Biblia solamente está para cazar y para enterrar. Hay gente que dice que la palabra del Señor ya pasó. Sin embargo, vos y yo sabemos que aquí hay principios eternos para que te vaya bien en la vida. Amén. Efesios capítulo 1, quiero leer, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Repita conmigo: con toda bendición espiritual. Ahora decí conmigo: me bendijo con toda bendición espiritual. Dice: en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Interesante, dice en Él, en Cristo. Cuando vos lees la Biblia, Efesios, Filipenses, Colosenses, vas a encontrar en estas cartas el apóstol Pablo, se cree que fue quien escribió muchas de ellas. Él hace una connotación interesante, siempre fundamentando en Cristo, en el Señor, con el Señor, por lo que significa, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2, versículo 4, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis dice: por su gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias en esta noche, porque sé que ella no volverá vacía. No la bendigo porque ella es bendita por siempre, pero sí oro porque así como cautivaste mi corazón, así como me hablaste, como me desafiaste, el día de hoy tu palabra pueda tener ese efecto transformador en la vida de mis hermanos, de aquellos que están conectados también, Señor. Y oro, Señor, para que podamos ser inspirados y transformados por ella como siempre. Si hay alguna persona que vino el día de hoy esperando una palabra, si hay alguien que está esperando de manera decisiva algo de ti, Señor, yo oro para que el día de hoy, Señor, ella pueda cumplir su designio en este lugar en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablarte de la óptica divina. Por eso, de manera introductoria, te agarré varios versículos del libro de Efesios, hablando de lo que tiene que ver la posición que nosotros tenemos en el Señor, de lo que este pasaje bíblico habla es de nuestra posición en Cristo, el lugar espiritual en donde el Señor nos puso. Ahora bien, en tiempo real nuestros pies están aquí, sobre la faz de la tierra, pero el verso dice que estamos sentados con Cristo. ¿Cómo puedo explicar esto? Siempre aprendí hace muchos años que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. ¿Qué significa? Que la dimensión en la que nosotros nos movemos, si entendemos quiénes somos en Cristo, si vos tuviste un encuentro con el Señor y un día tu vida agarró el rumbo de tomarte de la mano del Señor y decirle sí al Señor Jesucristo, hay una dimensión nueva en la que vos podés vivir si entendés los principios eternos del Señor. Es decir, lo que quiero decir que esta vida cristiana en la que vivimos acá en la tierra, este cuerpo opera desde los lugares celestiales, desde arriba hacia abajo, es decir, tiene su origen en el cielo. Es decir, que lo que ocurre en los lugares celestiales se debe manifestar aquí en la tierra a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces vas a escuchar desde este lugar, vas a escuchar que te vamos a estar hablando, impartiendo y explicando que la realidad del cielo puede traducirse a través de tu vida acá en la tierra. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo se maneja otra cuestión distinta a la de la tierra. El tema es que nosotros podamos conectar y hacer efectivo eso. Por eso el día de hoy quiero hablarte de la forma en cómo Dios mira todas las dimensiones. Vamos a ver cómo Dios mira el mundo, cómo es la óptica del Señor sobre las circunstancias, cómo es la mirada del Señor aún sobre nuestras vidas, sobre nuestros hermanos. Por eso
Quiero arrancar el día de hoy diciéndote, Filipenses 3:20 en la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio nosotros, dice, somos ciudadanos del cielo. Diga conmigo, soy ciudadano del cielo. Donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Es decir, que hay una posición que nosotros tenemos. Y este principio dice así, la posición te da visión. Es decir, de donde vos te encuentres, desde donde vos puedas comprender quién sos en Cristo, que estás en Cristo, con Cristo, desde ahí la óptica y la perspectiva tiene que ser distinta. Desde un lugar vos podés ver una cosa, pero cuando vas subiendo del lugar empezás a ver un macro más. Y cuando vas entendiendo las alturas vas viendo mucho más. Porque el grave problema que a veces nosotros tenemos es que como no entendemos que Dios tiene el cuadro completo de nuestra vida y no nosotros, siempre nuestra mirada, nuestro juicio, nuestras definiciones van en base a lo próximo, a lo que está alrededor nuestro, a las circunstancias presentes. Sin embargo, quiero decirte, Dios tiene el cuadro completo de tu vida. A Dios no se le escapa nada, Dios no improvisa. Si hace mucho tiempo caminás con Cristo, seguramente nos ponemos a charlar y podemos mirar atrás circunstancias que atravesamos y cómo la intervención de Dios hizo un milagro y vos hoy mirás y decís, eso ya pasó. Qué lindo, Dios estuvo ahí, pero en ese momento uno estaba con una crisis de cómo salgo de esta. Pero Dios ya lo tenía todo ahí. Por eso es importante que vos y yo podamos ponernos los anteojos del Señor, digo los binoculares del Señor. Tenía un pastor, el pastor Armando, cuando yo vivía en Asunción, él siempre decía, el pastorich, le decíamos nosotros, era un pastor de las 30 horas, de las 40 horas, decía, yo no sé cómo hacía todo, era una máquina, tenía 5 iglesias. Nosotros con un equipo de chicos fundamos una de las últimas iglesias de él y estábamos con él, era una máquina, y él siempre decía algo, acelerado, arquitecto, él todo lo que emprendía era exitoso. Su consejería era arriba del auto, él tenía un auto chiquitito y andaba fuerte ahí en Asunción. Y por ahí era pastor, necesito hablar con vos. Bueno, sí, subía y ahí íbamos. Y él manejaba, usted el que conoce Asunción y el tránsito, lo que es. Pero ahí en el medio de esto, él te aconsejaba hablar. Y él decía algo interesante, él decía, si no lo ves, no lo tienes. Entonces, ¿qué significa que si no? Pero si la vida es por fe, le cuestionaba yo. Claro, pero si vos te posicionás en el Señor y desde esa perspectiva podés mirar con los ojos de Él, vas a poder ver mucho más allá de lo que tus ojos naturales ven el día de hoy. Por eso tenés que aprender a mirar y una vez que los mirás vas a poder palpitar eso y lo vas a tener. Pareciera medio humanista, pero tiene que ver con la dimensión de la fe y de cómo el Señor nos mira. Porque quiero decirte, vos no sos producto, usted no es producto de la casualidad, vos sos producto del sueño de Dios. Tu vida, sea de la manera que haya venido, en las circunstancias que llegaste al día de hoy a este lugar, cómo naciste, eso no es una cuestión del Señor, el Señor te pensó mucho antes. Y Él tiene planes de bien para tu vida. Y el pastor decía, si no lo ves, no lo tienes. Entonces él en esa dinámica siempre me enseñaba a poder mirar mucho más allá y a entender lo que sucede en el cielo y lo que el cielo ve sobre las circunstancias que se vienen. ¿Me seguí hasta acá? Y ahí rápidamente yo, en manera de chiste, ¿no? Decía, claro, para mí que David le venció a Goliat, no necesariamente por ese celo santo, sino porque David escuchó la oferta. ¿Qué van a darle a aquel que le vence a Goliat? Y era, número 1, le iban a dar riquezas. Saúl había prometido riqueza. Número 2, la exención de impuestos a toda la familia, que en aquel momento la familia tipo no era como hoy 4 o 5, sino era un montón. O sea que la exención de impuestos ya en aquella época era muchísimo. Pero tercero era la hija del rey. Entonces siempre, te lo digo en chiste, el culto anterior tuve que explicar, ¿no? David vio a Goliat y no solamente vio todo esto, sino él ya se veía yerno. Bueno, acá se rieron bien, ¿me entendieron? Mi esposa recién me decía, no te pongas a explicar porque lleva mucho tiempo. Bueno, se veía, pero esto es anecdótico. Pero qué bueno que vos te puedas ver, qué bueno que vos puedas proyectarte en aquellos sueños que Dios pone en tu corazón para que sean una realidad en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces te invito esta noche a ponerte los anteojos, los binoculares del Señor y ver las distintas dimensiones con sus ojos. Ahí puse algunas imágenes de cómo sería cada uno de nosotros poniéndonos los binoculares.
Vamos desde arriba, del primero. Ahí está, bien. Esos serían los binoculares y cada uno se puede poner el saco conforme a cómo se imagine de acuerdo a las imágenes. Así somos los hombres, o mucho al menos, cuando empezamos a ver ciertas cosas, ¿no es cierto? ¿Quién se identifica así? Y eso también es para que usted y yo podamos aprender a enseñar a las próximas generaciones a mirar con los ojos del Señor. Denle un aplauso al Señor. Vamos, entonces, número 1. Me sigue acá, entonces, número 1, cómo ver al mundo. Y encuentro una historia, esto no te dije, pero es importante saber, la Biblia no es un libro de historia, pero contiene historias. Y esas historias son experiencias en las que uno puede identificarse y de ahí sacar principios y experiencias. Y en Isaías capítulo 5, quiero leerte, te lo voy a resumir rápidamente. Isaías se encuentra y relata una realidad viviendo, la realidad de aquel momento. Y él utiliza esta expresión "ay", que está en la Biblia, en la Reina Valera, que tiene que ver como una lectura de la situación y las injusticias que vivían en aquel momento. El versículo 8 dice, ¡ay de aquellos! Perdón, pero es una expresión con exclamación. Dice, ¡ay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian del campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más! Versículo 11 larga otra expresión. ¡Ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino! En su banquete hay vinos y arpas, lira, música, pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta la obra de sus manos. Versículo 18, otra vez Isaías diciendo, ¡ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta! El versículo 20 dice, ¡ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Cualquier cuestión parecida a la realidad, pura coincidencia. Que tienen las tinieblas por luz y las luz por tinieblas. Versículo 21, ¡ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes! Versículo 22, ¡ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes! Versículo 23, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Versículo 30, en aquel día bramará contra ella como brama el mar. Dice, si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada, y la luz se ocultará tras negros nubarrones. Esa era la expresión de Isaías, haciendo una descripción de lo que estaba viviendo. Pero en el capítulo 6, escuche esto, Isaías en el capítulo 6 se encuentra con el Señor y alinea lo que estaba viendo con sus ojos naturales con lo que ocurre en el cielo. Versículo 1, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, diga conmigo, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y escuche esto, toda la tierra está llena de su gloria. La descripción natural, la descripción que él está haciendo de lo que ocurría decía una cosa, pero su encuentro con el Señor le mostraba otra. Le decía, la tierra está llena de la gloria del Señor. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Qué decía Isaías? La tierra, cuando se encontró con la perspectiva correcta, la tierra está llena de la gloria del Señor. Hermano, Dios sigue sentado en el trono y sus propósitos se cumplirán. Recuerda, Dios tiene el cuadro completo. A veces es necesario que nosotros podamos sincronizarnos con lo que ocurre en el cielo. Apagar un poco la tele, apagar un poco todas las voces en las que nos muestra y esto y cada vez peor, las injusticias y todo, y todos nos enojamos con lo mismo. Sin embargo, hay una
hay una promesa del Señor y sabemos que hay una realidad de que Dios sigue sentado en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra óptica tiene que cambiar y aprender a bendecir y declarar lo que ocurre en el cielo. Caminar por las calles de la ciudad y no mirar solamente lo que ven nuestros ojos naturales, sino declarar y profetizar lo que ocurre en el cielo. La tierra será llena de la gloria del Señor. Habacuc dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y mientras preparaba el mensaje buscaba, ponía esta expresión y a ver qué me decía Don Google. Y me mostraba la gloria del Señor y mostraba cielo, mostraba imagen que va capturando las palabras. Y yo decía, para poder dimensionar qué es lo que la mente finita del hombre puede pensar y ver o imaginar a través de imágenes sobre lo que es la gloria del Señor. Pero quiero decirte, hermano, y quiero profetizar en este ambiente un poco tenso en cuanto a poder dimensionar esto, decirte, el Señor sigue sentado en el trono. El Señor sigue siendo soberano. Y quiero decirte, a pesar de que estemos viviendo un cambio tan fuerte en el mundo, quiero decirte, a Dios no se le escapa nada. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Debemos aprender, número uno, escuche, número uno, debemos aprender a mirar el mundo con los ojos del Señor. Número dos, verlas como vemos la circunstancia. Desde la óptica del Señor. Y hoy quiero llevarte a una segunda historia, Eliseo y Giezi. Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 8, narra la historia entre el rey de Siria, el rey de Israel, y Eliseo y su servidor Giezi. Dice la Biblia en el versículo 8, el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Siria contra Israel. En una reunión con su consejo, en tal y en tal lugar tendré mi campamento, declaraba el rey de Siria. Pero el hombre de Dios, es decir, Eliseo, le mandó un mensaje al rey de Israel. Eliseo le dijo, ten cuidado, no pasen por ese lugar porque los sirios están escondidos ahí. Te lo voy explicando así rápidamente. El rey de Siria armaba una estrategia para emboscar al pueblo de Israel, al ejército. Y Eliseo, profeta, le advertía. Y entonces, como eran avisados, no podían caer en emboscada el pueblo. El ejército de Israel. Versículo 10. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios le había indicado y así algunas veces salvó a varios hombres. Versículo 11. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho, imagínense. Convocó a su siervo y le dijo, díganme, ¿quién de entre los nuestros está a favor del rey de Israel? Él estaba buscando, como decimos en nuestro lenguaje popular, a alguien que estaba botoneando la circunstancia. ¿Quién es el topo? No sé, hay diferentes buchón, hay diferentes formas de decirlo. Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió, escuche esto, mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. El rey de Siria ordenó, vayan y busquen a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria, Eliseo está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Llegaron en la noche y rodearon la ciudad. Versículo 15. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa o de la carpa, no sabemos cómo habrá sido, vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. Imagínense, se levanta a la mañana y ve todo eso. El siervo le dijo a Eliseo, acá está como un signo de, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor mío? Yo no sé si habrá sido tan así. ¡Ah! Bueno, si te estaba durmiendo y te desperté. Eliseo le dijo, esto está bueno, óptica divina, la mirada del Señor. No tengas miedo, el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Ahora, queda muy lindo, muy poético, ¿no es cierto? Ahora, Giezi estaba mirando y él veía, y Eliseo diciéndole eso, y Giezi mirando y, suena lindo, pero te quiero ver ahora, ¿eh?
Y eso que Giesi era partícipe de los milagros. La Reina Valera dice, entonces Eliseo oró y dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! Señor, y esto me encanta, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. La Reina Valera dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Qué tremendo. Y yo oro el día de hoy para que vos, frente a circunstancias diversas, puedas abrir los ojos espirituales para que vea. Y hago esta misma oración sobre tu vida, que el Señor abra los ojos de tus ojos espirituales para que veas lo que Él va a hacer los próximos días. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue el texto diciendo, el Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo, entonces él oró al Señor, le dijo, te pido que dejes ciego a esta gente. Y sigue narrando la historia, todo lo que ocurre después, se confunden, aparecen en otro lugar. Y el Señor hace ahí maravillas y prodigios. Y creo que Giesi nunca más, por lo menos los próximos días, llegó a pensar que Dios no podía hacer. Entonces, ¿qué te quiero enseñar el día de hoy? El desafío de aprender a mirar las circunstancias con la óptica del Señor. Nuestros ojos naturales, escucha esto, verán una cosa, pero los ojos de la fe te mostrarán otra. Te repito, nuestros ojos naturales verán una cosa, pero los ojos de la fe nos mostrarán otra. La fe, hermano, la fe no niega la realidad, pero abre un camino para que Dios desate su poder. ¿Cuántos dicen amén? Te repito de nuevo, la fe no niega la realidad, pero abre un camino para que Dios desate su poder. La fe no niega la realidad, la fe cree que Dios puede cambiar la circunstancia. La fe no niega la realidad, la fe lo que hace es ponerte en la perspectiva correcta. ¿Cuántos dicen amén? El poder, por eso te decía al principio, el poder nosotros saber nuestra posición nos da una nueva visión, una forma de poder mirar. Por eso Eliseo, con mucha calma aparentemente, nos expresa el texto bíblico, dice, Señor, abre los ojos para que vea. Tommy Tenney, un escritor fabuloso, hace unos 20 años atrás, 25, sacó una serie de libros fabulosos. En la búsqueda de Dios se llama uno de ellos, si alguna vez podés conseguirlo, excelente. La casa favorita de Dios, ¿cómo era? Captores de Dios, el equipo soñado por Dios. Libros fascinantes que te desafían a una búsqueda y poder comprender la dimensión del Espíritu para nuestra vida práctica. Y él dice, en medio de las circunstancias, debes aprender a hacer 3 preguntas. Y eso para mí es muy fuerte. Señor, ¿qué estás pensando? Señor, ¿qué estás mirando? Y Señor, ¿qué estás haciendo? Pararte frente a aquellas circunstancias adversas, a aquellas circunstancias injustas, aquellas cosas que no tienen razón de ser. Cuando vos decís, pero Señor, soy tu hijo, frenar un poquito y preguntarle, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué estás pensando? Señor, ¿qué estás mirando? Porque los pensamientos del Señor son más altos, son más amplios que los nuestros. Señor, ¿qué estás mirando sobre mi vida que yo no lo puedo ver? Señor, ¿qué están viendo tus ojos que yo no lo puedo discernir? Señor, ¿qué están pensando en el cielo y que todavía no soy capaz de captar para que suceda en la tierra? Cerrá tus ojos un minutito. Seguramente hay una circunstancia en tu vida. Seguramente hay algo que le estás pidiendo al Señor. Seguramente hay algo que en tu corazón arde. Seguramente hay algo que tu corazón quizás llora.
Quizás hay un gemido adentro tuyo. Preguntale hoy, Señor, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando sobre mi familia? ¿Qué estás mirando sobre esta circunstancia? ¿Qué estás pensando hacer, Señor, los próximos días con mi hijo, con mi hija? ¿Qué estás viendo en mi futuro, Señor? Porque yo no lo veo. ¿Qué querés hacer conmigo, Señor, con mi matrimonio? ¿Qué estás viendo? Señor, enséñanos a mirar la circunstancia con tus ojos. Días atrás, terminaba de predicar acá y me fui a buscar algo para comer y me encontré con un hermano. Había terminado de compartir el mensaje y solté una palabra con mucho temor y él me estaba esperando. No sé cómo sabía que fui a buscar algo para comer y me estaba esperando. Nos pusimos a hablar y él me decía: vos dijiste algo y eso era para mí. Sí, qué bueno, ¿qué dije? Le digo, esto, sí. Yo no sé cómo, me dice. Pero todo lo que hablaste en todo el culto, vos me estabas hablando a mí. No, le digo, pasa que, no, porque tal cosa, y me empezás a dar toda la descripción. Vos contaste algo que te pasó acá, que tu papá, que aquí, que allá, y todo es lo mismo. Yo tengo la misma edad, esto, bueno, sí, así, qué sé yo, le digo, está bien, Dios. Y me dice, me voy. Vos hablaste de cambios, me voy. ¿Cómo sería? ¿Qué sería me voy? Me voy. Me salió, no te doy detalles porque es muy propio de él. Me salió esto, me salió aquello. Yo le pedí al Señor esto imposible. Me llamaron de tal país. Me dijeron esto, aquello, me propusieron aquello y todo encaja. Es la única manera de poder salirme de donde estoy y poder cumplir el propósito del Señor. Y de paso, predicar el Evangelio en aquel lugar. Bien, yo no te puedo decir sí o no. Si vos entendiste, dale para adelante. Esto es una cuestión de fe. ¿Tenés una palabra del Señor? Sí, me dice, el día de hoy Dios me confirmó. Ayer me encuentro con alguien y me dice, ¿ya está ya? Yo decía, wow, en el África. Y ahí se hace carne. A veces Dios desorganiza tu presente porque está organizando tu futuro. A veces Dios desestabiliza muchas cosas de tu vida que a nosotros nos trae un caos, nos trae muchas veces dolor, crisis. Pero quiero decirte, como te dije al principio, Dios sigue sentado en el trono y Dios desorganiza ciertas cosas dentro de tu vida, de tu familia, pero porque no sencillamente por jugar con vos, sino porque Él está organizando el futuro, está organizando lo que se viene para los próximos días, porque Dios no es deudor de nadie y Dios tiene planes de bien sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Decí conmigo, Dios está organizando mi futuro. Bendita crisis que nos lleva a caminar con el Señor y saber que lo mejor viene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, cómo vemos al mundo, cómo vemos las circunstancias. Número 3, sigo avanzando y terminando. Cómo ver a las personas, cómo yo debo ver a las personas, cómo debo ver a los pares, cómo ver a las personas. Hace muchos años aprendí en unas charlas de liderazgo, aprendí que uno tiene que tratar de visualizar con los ojos de la fe y poner un 10 en las personas. Así para tu calificación sean un 5, un 4. Porque es la manera como Dios proyecta sobre la vida de las personas.
A veces uno tiene ganas cuando trabaja con gente, bueno, Señor, dame una bolsa de 10 para poder tirar a tanta gente pero sin embargo esa es la mirada del Señor y lo vemos en la vida de Jesús cuando caminó por la tierra. Marcos capítulo 5 relata y rápidamente el Señor en el capítulo 4 dice esta expresión: pasemos para el otro lado, y pasan un montón de cosas. Ese pasemos para el otro lado, en ese camino, en esa guía, en esos pasos que Jesús venía haciendo, tenía que ver con pasar por Gadara, y todos conocemos la historia. Se encuentra con el endemoniado de Gadareno. La descripción bíblica es tremenda. Dice que este hombre muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Estoy en Marcos 5. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie lo podía dominar. Daba voces, andaba por todos lados. Era el lunático, el loquito, era famoso, conocido. Nadie sabía qué hacer con él. Sin embargo, se encuentra con el Señor Jesús y es libre. Y relata la Biblia. Y luego dice el versículo 13: luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus se fueron. Pasa la historia. Versículo 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. A Jesús la gente le decía que se vaya. Y el versículo 18 es tremendo. Relata en el Marcos 5: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Más atrás relata, y los otros evangelios dicen que él estaba en su juicio cabal. Es decir, que de golpe apareció así con la facha de hoy, así como la de Lucas, Quiola. La facha, está todo, te miran, ¿viste? Desfilar Lucas, no, mentira. Con los peinaditos de hoy, no sé, me imagino, con los chupín, no sé, pero apareció ahí. Dice, al entrar, él había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que el ex endemoniado se fue y comenzó a publicar, otras versiones dice a predicar en Decápolis, de cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, la historia no trata solamente de Jesús haciendo sanidad, liberación, no trata solamente de Jesús confrontando las fuerzas espirituales. El relato bíblico nos muestra la mirada de Jesús. Y cuando uno hace un poco más fuerte la exégesis bíblica, Decápolis significa 10 ciudades. Decápolis significa que el endemoniado de Gadareno no solamente fue a su casa, sino que empezó a hablar del Señor a 10 ciudades, a un montón de lugares en la región empezó a predicar del Evangelio. Muchos dicen que este endemoniado, historiadores extrabíblicos, dicen que fue el primer misionero que Jesús impulsó a predicar el Evangelio. Que lo que hacía sencillamente contar lo que Jesús hizo. Ahora, lo tremendo es que él regó el Evangelio en 10 ciudades. ¿Cuáles fueron esas ciudades? Canatá en Siria, Capitolias, Gerasa en Jordania, Hipo en Israel, Pela, Ráfana, Exitopolis. Pero acá vienen las 3 que me interesan de las 10. Damasco, Gadara y Filadelfia. Damasco es donde días después, posteriores, Saulo de Tarso se encuentra con el Señor y se transforma días después en el apóstol Pablo. Gadara es el lugar donde fue libre, pero aparece otra ciudad como la ciudad de Filadelfia. Y relatos extras bíblicos dicen que este ex endemoniado levantó una célula, un grupo de amigos, una iglesia en ese lugar. Y usted sabe, cuando mira Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando habla de las iglesias, aparece la iglesia Filadelfia como la iglesia fiel, el modelo de iglesia. El Señor, hablando al ángel de la iglesia, le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué te quiero decir con toda esta cantidad de datos de información? Que el Señor Jesús, cuando caminaba sobre la tierra y cuando vio a este hombre endemoniado, no miraba a un hombre que iba a ser libre. Él miraba el futuro líder de la iglesia fiel. Porque Dios es un Dios generacional.
Cuando Él mira tu vida, no mira solamente lo que va a hacer con vos. Él mira a tus hijos, Él mira a los hijos de tus hijos. Él mira a las generaciones próximas, porque Dios es generacional. Esa es la mirada divina. Vos mirás tu diagnóstico presente, pero Dios mira lo que puede hacer con tu vida y con las generaciones que siguen. ¿Cuántos dicen amén? El día que hoy estás sentado en este lugar, vos sos fruto de oraciones de gente de generaciones anteriores. Seguramente un abuelo, un tatarabuelo. Alguien un día oró para que vos estés en este lugar. Misioneros vinieron, pagaron el precio de levantar iglesia, congregación y predicar el evangelio, porque Dios es generacional. Y vos y yo necesitamos aprender a tener una óptica y una mirada de las personas de la manera como lo veía Jesús. A veces uno mira y dice, Dios, ¿qué va a hacer con este? Sin embargo, en las manos del Señor lo poco es mucho. La Biblia dice, lo vil y menospreciado escogió el Señor. Capaz vos mirás, te das vuelta y mirás atrás, alrededor y decís, Sin embargo, el Señor mira grandes cosas que va a hacer con vos. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, ¿cómo verme a mí mismo? ¿Cómo verte vos? Desde la óptica divina. Quizás vos haces un diagnóstico y decís, no. Sin embargo, quiero decirte lo que siempre digo. Sos hijo, sos amado y sos bendecido. Cuando hay una imagen que vi hace poco que me gusta, un chico y un espejo, una chica y un espejo mirando. Y la chica era de una manera, pero en el espejo era otra. Porque era la forma en cómo ella veía. Y después mostraba una Biblia y al tiempo la chica frente al espejo y mirando algo espectacular hacia el futuro. Porque así es el Señor, así nos mira. No mires tu diagnóstico presente, mira lo que Dios va a hacer los próximos días. No dejes, no escuches. El pecado no ha programado para maldecir, para ridiculizar. Ha metido la burla alrededor, el menosprecio. Sin embargo, yo quiero decirte que cuando vos no te pones a la altura de lo que Dios piensa de vos, estás menospreciando la sangre de Cristo. Y tu vida vale mucho más de lo que la gente pueda decir. Tu vida vale la sangre de Cristo. Amén. David se encontraba con Saúl y Saúl le dijo, hey, ¿qué experiencia militar tenés vos? Y David, un jovencito que amaba a Dios conforme al corazón, le miró y le dijo, mi Señor, tu siervo era pastor de ovejas. Quiero contarles que si venía, y yo las cuidaba las ovejas de mi padre, si venía oso, venía león, lo que fuera, yo las defendía. Y si era necesario, yo las mataba. ¿Y sabe qué? En aquel momento el Señor me ha librado del oso y del león. ¿Cuánto más no lo va a hacer con este filisteo incircunciso? Y se paró y fue y enfrentó a Goliat y libró una de las batallas más tremendas para la identidad y para la estima del pueblo de Israel. Ese mismo pueblo, cuando David venció a Goliat, fue el mismo pueblo que fue y arrasó con todo. ¿Por qué? Porque la identidad y la estima del pueblo había cambiado, porque un jovencito entendía quién era en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que a tus oídos llega del cielo, es una calma que siente tu ser, es una voz que sacia tu sed. Este es el momento, no mires atrás, puedes volver.